10 minutos y vamos a saludar al precandidato a diputado nacional por uno de los 5 sublemas que se presentan en el Frente Juntos por el Cambio. Adelante Misiones se llama el sublema. Está en línea Gustavo González para charlar. Gustavo, muy buenos días, ¿cómo estás? Susana Babi y Alicia Rivas te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alicia. Buen día y a todo el equipo. Gracias por llamar. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien acá, con ganas de escucharles. Bueno, contanos un poco cómo viene la campaña. Intensa, por lo que veo. Con ganas de charlar y sin cliché, ¿no es cierto? Sacando un poquito el cassette de los candidatos. Sí, porque veo que está lleno de además tan básicos los clichés que ofenden, digamos. Pero bueno. Vos sabés que, claro, yo siempre intento hacer un esfuerzo por hablar desde otro lugar, que me parece que otra vez en esta campaña no hubo margen para debate, propuestas, ideas. Noto muchos candidatos, incluso dentro de nuestro frente, muy tomados por el marketing, muy tomados por la imagen de las redes, por lo que se muestra, más por lo que se dice, más preocupados por la forma que por el contenido. Que un diputado nacional tiene roles específicos que cumplir, ¿no? Un diputado debe legislar, por supuesto, a nivel nacional, con proyectos en papel que se presentan en el Congreso y hay que explicar qué se va a presentar. Tiene que hacer intermediaciones y gestiones a nivel nacional y tiene un tercer rol del que se habla muy poco, que es el de controlar al Poder Ejecutivo. Yo me formé en la arena del control, siempre debatiendo con el gobierno provincial, que tiene una pretensión hegemónica en la provincia. Hemos sido una voz claramente opositora en la Cámara de Representantes y estoy preparado para esa arena del debate en el Congreso, donde creo que la trayectoria legislativa pesa mucho. Está muy bien andar en bicicleta, está muy bien, hacer rimas con el apellido de cada uno, pero eso no... Yo estoy preocupado por otras cosas, estoy preocupado por la inflación, por el aumento de la pobreza, por la falta de empleo, por la caída del Producto Bruto Interno, por cómo generamos un ámbito donde podamos bajar la presión fiscal en el país, en la provincia. Ese debate no se dio en esta campaña y yo lamento de que también hayamos perdido oportunidades de comparar también propuestas y perfil. Ahora, pensaba, escuchándote en varias de las entrevistas y escuchándoles a los candidatos, ¿no? Hay algunos que quieren ir para adelante porque hay unos años recientes que son muy complejos, digamos, ¿no? Si uno mira tal vez 10 años atrás, 5 años atrás, la pérdida, por ejemplo, del poder adquisitivo de los salarios de los y las trabajadoras es brutal. El tema de la inflación que nunca se terminó de resolver y fue el candidato del frente de ustedes, Macri, que dijo que eso era rapidísimo, y todos los indicadores que se fueron realmente en picada durante estos años de gestión. ¿Cómo te posicionás vos ahí? Porque Macri gobernó este país, digamos, ¿no? Y ustedes estuvieron en ese frente, están en ese frente. Sí. No, a ver, yo primero me parece lo central es saber qué se vota, ¿no? Lo que decíamos, se eligen diputados nacionales. No estamos votando ni gobernador, ni intendente, ni presidente. Y los diputados son electos en una elección que es intermedia, donde justamente se eligen solamente autoridades legislativas que pertenecen al poder legislativo, que tiene su competencia y su rol. La postergación de emisiones de la Argentina lleva años y ha defraudado este gobierno, el anterior y el anterior. Yo lo que digo es que, a ver, ¿qué hay que plantear en el Congreso Nacional, ya como propuesta? En el Congreso voy a plantear una ley para que tengamos un combustible diferenciado de emisiones, ¿no? Que la nafta y el gasoil sean más baratos para compensar años de postergación sin tener gasoductos, sin tener gas natural. Eso fue una promesa del anterior y del anterior gobierno. Y van a pasar muchos años más hasta que llegue un metro de caño de gas a la provincia de Misiones. El tema es que hacemos en el mientras tanto, ¿no? Y para mí, Alicia, hay una estrategia que es central, que es la de trabajar regionalmente, porque los números esos sociodemográficos de los cuales hablábamos
si uno mira y toma el NEA, son aún peores que el resto del país. El 80% de los misioneros sin cloacas, problemas de agua potable, 115.000 familias con problemas habitacionales en Misiones, más del 50% de pobreza en la provincia, con pobreza estructural, lo que implica que va a costar mucho también resolverla, el 40% de los trabajadores informales en negro, una altísima falta de trabajo, una educación misionera. Está muy bien lo de la escuela de robótica, está muy bien lo de la escuela de la innovación, pero eso impacta en un mínimo de chicos en la provincia. La escuela de robótica, 30 alumnos. Claro, 30 alumnos, ¿no? Y la escuela de innovación que está ahí, que es una educación de primera, me dijeron, fantástico para los chicos que acceden, que tienen que acceder por amistad a ese lugar, amigos de amigos, pero bueno. Y cualquier escuela de la ciudad de Posada, en las afueras, no tiene siquiera una computadora en conexiones, menos aún conectividad. Pero la escuela misionera no tienen porteros, que para limpiar la escuela no tienen baño, no tienen agua corriente. Esa es la prioridad. Y me preocupa cómo se están ensanchando las posibilidades de los chicos. El principal problema educativo que tiene Misiones es la deserción escolar y la falta de terminalidad educativa. 1 de cada 2 chicos que empieza la secundaria en Misiones no la termina, y en realidad empieza 1 de cada 4, porque hay otro 50% que ni siquiera accede. Con lo cual, esa es la discusión de fondo que se debiera dar en un Congreso Nacional, que es el ámbito donde uno elabora políticas públicas sostenidas en el tiempo, que debiera pasar por ahí la discusión. Bueno, esa discusión no estuvo presente en esta campaña, porque, insisto, primó más el marketing y la fotito sonriendo con la selfie que el debate de propuestas. Entonces yo digo, hay en el voto el domingo hay un alto componente emocional, ¿no? Uno vota en función de la simpatía, pero también hay un componente del voto racional. Y si el elector del Frente Junto por el Cambio analiza las distintas propuestas de las 5 del Frente Junto por el Cambio, yo no tengo dudas que la nuestra es la más sólida, la que tiene experiencia, trayectoria y coraje para plantear lo que pensamos. Y esa es la mejor opción, porque además estoy orgulloso del equipo que integro, junto con Anita Minder, con Rolando Rubleski, con Julieta Anduesa, que es una mujer de la universidad, del ámbito académico. Gustavo, en este sentido vos decías, hay leyes, porque es cierto, muchos a quienes entrevistamos están un poco ahí confundidos de qué es lo que qué es lo que votamos y qué es lo que deberían hacer en el Congreso. A nivel nacional, si uno tuviera si tuvieras que sumarte a la discusión que se va a dar a nivel nacional de temas que hoy están en discusión, la deuda, por ejemplo, ¿no? El proceso de endeudamiento de nuestro país, en algún momento se discutió fuertemente y hubo avances para ir conociendo cuál es la legalidad y la legitimidad de nuestra deuda. El proceso de endeudamiento durante el macrismo realmente fue también brutal. ¿Cuál sería tu aporte en el Congreso de la Nación para pensar ese proceso de endeudamiento en la Argentina, pagar lo que tenemos que pagar y no pagar lo que no deberíamos pagar como pueblo, digamos? Eso, por ejemplo. Bueno, mira, hay una ley muy importante que se aprobó hace poco que estableció que las deudas contraídas por el Estado deben ser luego ratificadas por el Congreso. Ese acuerdo de endeudamiento hoy tiene que pasar por el Congreso y contar con el voto de la Cámara de Diputados. Bueno, eso se va a implementar el año que viene. Si nos toca estar allí, estaremos debatiendo esa cuestión y eso va a legitimar la decisión que tome el Estado en función de que va a pasar el acuerdo por la Cámara, que tiene que ser aprobado. Eso es algo importante que fue votado por unanimidad en la Cámara, la ley que fue aprobada, creo que es algo positivo. Respecto al endeudamiento del gobierno de Cambiemos, tenemos un rato largo para charlar, porque en realidad de los 95.000 millones de dólares que tomó de deuda Macri, 60 fueron para pagar los intereses de la deuda contraída por el kirchnerismo. Otros 20 fue para financiar al Estado porque no se emitió y en realidad la deuda contraída no fue tan grande como se sostiene.
Ay, estaría tan interesante que tengamos más tiempo para discutir, porque hay datos tan concretos que refutan esto y que dan cuenta, pero bueno, nos quedaríamos hablando solo de la deuda. No, claro. Pero porque también corriéndose del cliché, porque, viste, nos dicen tantas cosas que después cuando uno empieza a hurgar a la gente que investigó fuertemente el proceso de endeudamiento en la Argentina, te muestran otra cosa. Pero no nos vamos a quedar en el tema de la deuda. Bien. Pero está bien, superando el cliché, digo, sin tomar los 4 años de Cambiemos, ni estos 2 y medio o 2, parecen 10, ¿no? Pero bueno, estos 2 de Fernández, digo, más allá de esa coyuntura, es cierto de que el endeudamiento es un problema de la Argentina que se viene desde hace muchos años sin resolver. Pero me parece lo que decía hoy, plantear una visión desde Misiones, porque también el endeudamiento tiene que ver con una ley de coparticipación que no se cumple. Miren, yo voy a ir al Congreso para sentarme arriba de la ley del presupuesto de la Nación y garantizar que los recursos que tiene que venir a Misiones realmente vengan. Porque hoy la mala ley de coparticipación federal que tenemos ni siquiera se cumple, porque las transferencias automáticas previstas no están viniendo a Misiones. Me refiero al FET, al Fondo Especial de Tabaco, a las inversiones en obra pública del FONAVI, a las inversiones en energía eléctrica para tener energía correspondiente como nos merecemos Misiones, porque en realidad se está apostando a la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo tiene la madre de la batalla en el conurbano bonaerense, ahí están yendo el flujo de los recursos discrecionales están yendo a la provincia en desmedro del resto del país. Problema que no resolvió ni Fernández, ni Macri, ni Cristina, ni nadie para atrás. Esa visión tan central de la Argentina. Gustavo, y me Entonces, quedo... una propuesta con eso. Trabajemos en bloque. Hay que trabajar junto con los diputados de Corrientes, de Formosa, del Chaco, como hizo la Patagonia, que logró una ley para zonas frías, ¿no? Esa de gas natural más barato para el sur. Bueno, lo mismo debe hacer, sumar diputados, son tan solo 7 diputados nacionales. Hay que sumar peso específico, eso se logra con el NEA y con el NOA, sumando al Gran Norte Argentino olvidado. Y te hago otra consulta sobre un proyecto que todavía no ingresó al Congreso de la Nación, pero que debería estar ingresando y tal vez en la próxima gestión sea. Ley de propiedad comunitaria de territorios indígenas, que es la segunda parte de la Ley de emergencia de territorios indígenas que está en vigencia y que tiene que prorrogarse ahora en noviembre, porque si no cae. ¿Cuál sería tu postura? Porque ahí estamos discutiendo algo que es como requete contra sagrado para algunos, ¿no? Que es otro régimen de propiedad de los territorios. ¿Cuál sería ahí tu Mira, el nuevo proyecto no lo leí, pero no sí hay proyecto la todavía, no hay proyecto pero es una discusión que va a llegar al Congreso. Está bien. Lo que sí conozco es la implementación de la ley actual. Que ha sido muy, muy mala, No, eso sin discutirlo. ¿Cuál sería la postura de ustedes en relación cuando ya empecemos a discutir? Hay que analizar. Yo estuve en su momento a favor de la ley, pero lo que noté por conflictos que hubo, por ejemplo, en Mago de Licia, que yo participé, donde el relevamiento que había hecho el Instituto Indígena Nacional fue muy, muy malo. Fue muy mal implementada la ley, porque realmente los intendentes que tenían que supervisar el relevamiento territorial, no ha sido buena la implementación de la ley. Se fue aprobada una ley vigente, pero hay que trabajar en su implementación correcta. Otro gran párrafo tiene Asunto Guaraní de la provincia, que es un papelón lo de Asunto Guaraní de la provincia, que depende del Ministerio de Derechos Humanos. Vergonzoso la postergación histórica de las comunidades en Misiones. Ni siquiera saben cuántas comunidades hay. Por eso yo te preguntaba a esto, ¿no? Cuando llegue la posibilidad de discutirse en el Congreso, la propiedad comunitaria de las tierras, que es como... a eso me refería. Ya no estamos hablando de esa forma de entender tan acotada la propiedad privada, sino del reconocimiento de los derechos que tienen los pueblos originarios. Pero ahí dónde van a estar, dónde vas a estar. ¿Y Misiones? Yo estoy a favor y lo digo porque por eso te contaba lo de mi trabajo en la Cámara, ¿no? Yo lo que le reclamaba a la ministra de Derechos Humanos hace 10 días cuando estuvo discutiendo con el presupuesto de la provincia, era cómo puede ser que de las 124 comunidades solamente 15 tengan título de propiedad. Eso es una vergüenza, porque
las comunidades no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen acceso a los servicios públicos mínimos y elementales. Según el censo son 13.050, creo que era el número total de personas de la comunidad. No es un universo tan grande como para que el Estado no pueda resolver esa cuestión. Creo que no había decisión ni voluntad, ni fue de interés del gobierno provincial. Y han tenido muchísimo poder en estos 20 años y no han resuelto esta cuestión. Así que hay tarea mucha pendiente por hacer. Y, bueno, yo adelanto la opinión a favor y, bueno, cuando lleguemos al momento leeremos la ley, porque a veces el título es interesante, pero en el artículo por artículo es donde se define el espíritu. Y es un poco la pelea de fondo de las comunidades indígenas en todo el país, ¿no? Porque el relevamiento es importante, porque sabemos cuántos son, dónde están, cuál es el uso de los territorios, pero después hay que restituirles, y ahí la propiedad privada contra la propiedad comunitaria, está bueno para esa discusión. No, pero es una propiedad de la comunidad y que tiene que ver con reconocimiento histórico a su propiedad. No deja de ser propiedad, ¿no? Por supuesto. Y otra discusión a la que seguramente depende de cómo se configure el Congreso, de cómo avancen las discusiones también en la calle, las organizaciones, los movimientos, los sindicatos. Se viene discutiendo un ingreso universal, que no solo se discute en la Argentina, se discute en otros puntos del planeta también. La pandemia aceleró esa discusión. ¿Cómo te pones ahí, te posicionas ahí para pensar en un ingreso universal que garantice derechos, teniendo en cuenta además los indicadores tan terribles que tenemos, ¿no? De pobreza estructural, de, bueno, todo lo que venimos contando? No, por supuesto que si uno pensara en un ingreso universal de ese tipo, uno está a favor porque entiende cuál es el objetivo que se está buscando. Pero lo que sí he visto que la cobertura social que ha brindado el Estado desde el año 2002 en adelante, desde la crisis del 2001, cuando asume Duhalde, la cobertura social se ha ido multiplicando, ha sido cada vez más amplia y los problemas no se han resuelto. Creció exponencialmente durante el macrismo, si uno mira los indicadores. Bueno, pero sin clichés, saquemos los clichés como decían, ¿no? Saquémonos eso. Datos duros de eso, digamos, ¿no? No, está bien, pero saquémonos esa mirada tan temporal, sino miremos desde, digamos, en perspectiva, ¿no? Miremos en perspectiva que eso se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Y hoy aquella familia que cobra, que percibe un plan social, una asistencia que por derecho le corresponde, tampoco puede vivir dignamente. Porque la inflación le carcome el derecho que percibe, la ayuda que recibe. Entonces, yo lo que planteo es que está muy bien avanzar en la protección del Estado, por supuesto, que es su rol, pero lo importante es generar posibilidades de trabajo y lograr compatibilidad. A ver, por darle un ejemplo concreto, ¿no? ¿Qué pasa con el tarefero? El tarefero que termina la tarifa y cobra el seguro interzafra y que no quiere ser blanqueado para la cosecha de la fruta o otra actividad porque el ANSES demora 4 meses en reactivarle la asignación familiar que percibe, ¿no? Entonces ahí evidentemente hay una incompatibilidad con el trabajo. Pero eso está superado ahora, eso está superado. Y la posibilidad de poder percibir una ayuda del Estado. Entonces me parece que hay que ir de a poco, sin cliché, también sin... Gustavo, pero eso último que decís, digamos, se supone que debería empezar a resolverse por el anuncio que hizo el presidente, y hoy justamente el presidente de pero debe ser por ley, Pero debe ser por ley, sí, exactamente. Sí, puede ser. Debe ser por ley porque Fernández ha hecho muchas cosas por decreto y lo que debe hacerse en realidad es una ley, porque el decreto que tiene, el decreto es susceptible de que otro decreto lo modifique. ¿Qué pasó con la zona aduanera especial? Que la veta el presidente, ¿no? Cuando tiene la firmeza de la ley, eso está sujeto a las variaciones del humor del Ejecutivo, ¿no? Y en tiempos de pandemia como este, donde ha concentrado tanto poder el Ejecutivo, creo que el Congreso debe asumir otro rol, y eso es lo que yo estoy abonando, esa mirada, ¿no?
Bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Está linda la charla. Está linda la charla. La conversación. Es un momento propicio para... Habrán encontrado en este candidato la posibilidad de hablar sin cliché y incluso desde algunas cuestiones más hasta de si vamos a ver con déjame que lo diga yo, eso porque hay algunas preguntas que quedaron así. ¿Viste el candidato que escucha la pregunta y que responde lo que quiere? Pero bueno. Mira, presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que haya debates preelectorales obligatorios. Creo que estaría muy bueno que alguna vez tengamos esa instancia. Ni siquiera la universidad ahora convocó a mesas para los candidatos, no hubo ni fundaciones. Yo creo que faltó ese ámbito. La pandemia nos descolocó un poco a muchos también, ¿no? Sí, pero bueno, pero con el Zoom, con lo que fuera, podríamos... Pero bueno, digo, la apuesta es a tener ciudadanos, a construir ciudadanía. Ciudadanos y ciudadanas, digamos, ¿no? Porque si no estamos ausentes las mujeres. Ciudadanos y ciudadanos, está bien, perfecto. Claro, estamos construyéndonos de a poquito. Sí, cuesta, por supuesto, hay un mandato histórico. Pero lo que decía es que tenemos que construir ciudadanía. Y la construcción de ciudadanía es mucho más que ir a votar. Es también ser conocedor de nuestras obligaciones, de nuestros derechos, hacer valer el acceso a la información pública, es exigir, es participar y es trabajar comunitariamente. Así que yo apuesto por eso. Gustavo, muchas gracias. Lista 501, letra de larga, adelante Misión, nos invitamos a votar el domingo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gustavo González, bueno, ahí lo decía, esa es la lista, uno de los 5